En el ejemplo anterior vimos cómo se aplicaba el método de bisección, sin embargo, vemos que se puede repetir varias veces. Entonces nosotros tenemos que tener un criterio de paro, hasta dónde dejo de hacer las iteraciones y también cómo voy a calcular el error. Bien. El método de bisección se va a repetir. Mientras más se repita, más me voy a acercar a lo que es la raíz. Entonces, una sugerencia es finalizar cuando el cálculo del error se encuentre a un nivel prefijado. Regularmente, en los ejercicios que vamos a colocar, ya les voy a dar un error. Ya, si no viene un error, ustedes lo pueden fijar dependiendo del contexto del problema, de cuántas cifras significativas se pueden utilizar. Y bien, si nosotros tenemos ese nivel prefijado, podemos calcular el número de iteraciones, cuántas veces son las que debo de hacer para llegar a esa aproximación, y está dado por esta fórmula, 2 a la menos n, donde n indica el número de iteraciones por b menos a es menor a la exactitud. Por ejemplo, aplique el método de bisección para calcular el valor de la raíz de la ecuación f de x es igual a x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20, con un error aproximado menor o igual al 0.1%. Bien. Primero voy a calcular el número de iteraciones para saber cómo cuántas tengo que realizar. Voy a utilizar la fórmula. Entonces, para este caso, yo necesito saber el valor de B y el valor de A que yo voy a utilizar, es decir, mi límite inferior y mi límite superior. Bien, para esto, de preferencia, vamos a realizar lo que es la gráfica. Entonces, vamos a lo que es GeoGebra. Hago mi ecuación, aquí la tengo. Vemos que la ecuación que tengo es x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20. Bien. Recordemos que con esta opción intercepción puede encontrar la aproximación. Toco el eje x, toco la función. Vemos que se aproxima en el punto 1.37. Esa es la solución que más o menos me tiene que dar. Y como vemos, voy a tomar aquí dos valores, dos límites. El valor de 1 y vemos que la función es negativa. El valor de 2 y vemos que la función va a ser positiva. Recordemos que uno tiene que ser negativo y que otro tiene que ser positivo. Entonces, voy a tomar a A como 1 y a B como 2. Bien, regreso a las diapositivas. Entonces, si yo sustituyo esos dos valores, tengo B vale 2, A vale 1, 2 menos 1. Y la exactitud es 0.1%. No lo necesito en por ciento, lo necesito en decimal. Es decir, lo dividen entre 100. Al dividir entre 100 me queda 0.001. Bien. 2 menos 1 es 1. Y 1 por 2 a la menos n me queda como a 2 a la menos n. Tengo que resolver esta ecuación. Para resolver esta ecuación, vamos a aplicar lo que son los logaritmos. Aplico el logaritmo de este lado y aplico el logaritmo de este lado. Además, recordemos que en los logaritmos la potencia se puede bajar, quedando de esta forma. Menos n, logaritmo de 2, es menor al logaritmo de 0.001. Bien, aquí tenemos el resultado que tenemos. El logaritmo de 2 está multiplicando. Pasaría dividiendo. Como es un número positivo, no altera la desigualdad. Tengo que el logaritmo de 0.001 sobre logaritmo de 2. Bien, si yo aplico este resultado de forma aproximada, vemos que es 9.96. Y bien, aquí al negativo. Bien, entonces, en este caso lo que tengo que hacer es encontrar el valor de n. Sabemos que con el signo menos la desigualdad va a cambiar. Entonces yo voy a tener que n es mayor a 9.96 iteraciones. Es decir, a partir de 10 ya voy a tener ese resultado deseado. Bien.
Vamos ahora a resolverlo mediante lo que es la hoja de Excel. Aquí tengo lo que es el valor de A, 1, y el valor de B, 2. Vamos a ver si realmente corresponde f de A y f de B. F de A es menos 7. Vamos a lo que es la gráfica de Excel. Ajá. 1 me tiene que dar menos 7. Vemos que es cierto. Y en 2 me tiene que dar 16. Veamos. Vamos a GeoGebra y en 2 nos va a dar el valor de... Sí, da 16. Ok. Entonces, al aplicar el método de bicepción, vamos aproximando al valor de 1.37. Bien. Ya que tengo A y ya que tengo B, voy a calcular XM, que es el punto medio. Tenemos aquí la fórmula A más B sobre 2. Lo aplicamos. A más B sobre 2. 1.5. 1 más 2 entre 2 me da 1.5. Es el punto medio entre 1 y 2. Bien, ya que tenemos el 1.5, recuerden, hay que evaluarlo en la función 1.5 al cubo más 2 por 1.5 al cuadrado más 10 por 1.5 menos 20. Bien. Al meterlo en la función, el resultado es 2.875. Bien. Recordemos que este resultado me interesa para saber en dónde lo sustituyo, si en B o en A. Bien. Como es positivo, lo voy a sustituir en el valor de B. Entonces coloco 1.5 y aquí coloco el valor de la función, que es 2.875. Mientras que A sigue siendo el mismo valor. Entonces, 1 y menos 7. Ok. Vamos a calcular ahora el punto medio. Hacemos lo mismo. A más B sobre 2. El punto medio entre 1 y 1.5 es 1.25. Hacemos lo mismo, 1.5 lo metemos en la función 1.25 al cubo más 2 por 1.25 al cuadrado más 10 por 1.25 menos 20. Al resolverlo, me queda menos 2.42. Vemos que es negativo, entonces lo sustituyo en la parte negativa. Aquí coloco el 1.25 y aquí se va a mantener el valor que es menos 2.42, lo tenemos. Mientras que el segundo se mantiene igual. Volvemos a calcular el punto medio de estos dos valores, que en este caso sería A más B sobre 2. El nuevo resultado es 1.375. Si vemos en la gráfica, ¿cuál fue el valor que nos aproximamos? 1.37. Obviamente, si yo redondeaba, me voy a acercar más, 1.3688. Pero vemos que el método de bicepción sí va bien, me estoy acercando al valor deseado. Y bien, el 1.375 lo meto en la función 1.375 al cubo más 2 por 1.35 al cuadrado más 10 por 1.375 menos 20. Al hacer ese cálculo voy a obtener 0.13. Entonces, vemos que quedó positivo, por lo tanto lo sustituyo en el valor de B, 1.375, y B tendrá el valor de 0.13, aquí lo tenemos. Mientras que el primero va a quedar igual. Volvemos a repetir el cálculo, que sería A más B sobre 2, 1.3125. Igual lo ingreso a la función, ¿cuánto me va a dar? Me da el valor de menos 1.16. Como es negativo, lo sustituyo en lo que es negativo, en A. Aquí sustituimos 1.3125 y menos 1.16. No es necesario, lo puedo bajar. Menos 1.16. Mientras que el segundo permanece igual. Volvemos a realizar el cálculo, que en este caso sabemos que es A más B sobre 2. A
más b y divido entre 2. Me da 1.34375. Lo ingreso en lo que es la ecuación 1.34375 al cubo y así sucesivamente. El resultado, ¿cómo me va a quedar? Como menos un 0.52 es negativo. Entonces lo sustituyo en la parte negativa, que es A. Aquí lo colocamos. 1.34 y menos 0.52. Mientras B tiene el mismo valor. Bien, en este caso, vamos ahora a calcular el punto medio. Mismo método. A más B sobre 2. Obtengo el valor de 1.35. Y aquí tengo lo que es f de x. Es decir, la función evaluada, bueno, el punto evaluado en la función, vemos que me da negativo. Entonces lo sustituyo en la parte negativa. Aquí, sustituye valor, eso lo puedo bajar, b sigue siendo el mismo, se sigue manteniendo el valor 0.13, calculo 9 punto medio, me da 1.3671. Lo evalúo en la función, me quedó negativo, lo sustituyo en la parte negativa. Mientras que b sigue siendo exactamente el mismo valor. Vuelvo a calcular el punto medio entre estos dos valores. El nuevo punto medio me da 1.3710. Me estoy acercando un poco más, aunque no realmente. Bien, vuelvo a evaluar este punto en la función. El valor que obtengo es 0.04. Es positivo. Lo sustituyo en la parte positiva, es decir, en B 1.37 y 0.48. Mientras que aquí se mantiene el mismo valor. Nuevo punto medio 1.3691. Si lo evaluamos en la función me da 0.0070. Vemos que es positivo, entonces lo sustituyo en el valor de B. Sustituimos, mientras que A permanece igual. Y el nuevo punto medio me dio 1.3681. Según GeoGebra, es 1.3688. Pero bien, ya fue cada vez más aproximado. Ahora, hay que calcular lo que son los errores. El error aproximado, ¿por qué? Porque me pide 0.1%. Entonces, vamos a realizarlo. Sería un valor absoluto. Y sería aproximación actual menos la anterior sobre la actual y en porcentaje, que en este caso es el 20%. Bien, hacemos lo mismo con los siguientes dos valores, que en este caso es lo mismo, absoluto, sería actual menos anterior sobre el actual y lo multiplicamos 9.09%. Bien, le voy a bajar la pestañita para calcular los demás errores. Bien, llegamos al error de 0.07%. Realmente, ¿cuál error era el que me pedía? 0.1%. En este caso, en la aproximación de tenía 0.14. Aún era mayor. Entonces tenía que hacer la 10. ¿Por qué? Porque la décima ya es menor al error aproximado que me pedía el problema. Un último ejemplo. Aplique el método de bicepción para calcular el valor de la raíz más grande de la ecuación f de x es igual a x a la cuarta más 3x cúbica menos 2 con un error aproximado menor o igual al 0.1%. Bien. En este caso solamente voy a aplicar el método, no voy a calcular el número de iteraciones necesarias. Bien, pero aquí hay algo más particular que me interesa. Me pide lo que es la raíz más grande. Bien, para calcular la raíz más grande, de preferencia vamos a graficar la función. Bien, si yo la grafico en GeoGebra,
Vamos a GeoGebra. Aquí está. Aquí tengo la función x cúbica más 3x, perdón, x cuarta más 3x cúbica menos 2. Parece que tiene dos raíces. Vamos a comprobar. Me voy a lo que es intercepción, toco la gráfica y toco el eje X. Sí, efectivamente, había dos soluciones. Una solución en A y una solución en B. Ahora, la raíz más grande es la que es mayor. En este caso, yo voy a calcular el valor de B aplicando el método de bisección. Bien, aproximadamente B es 0.81. Bien, me voy a opciones, voy a redondeo, voy a cuatro cifras. 0.8069 es lo que más o menos me tiene que dar. Bien, entonces, para aplicar el método de bisección debo de calcular un valor de A y un valor de B en los que estén entre la raíz, uno positivo y uno negativo. En este caso, voy a tomar a A como el valor de 0. Vemos que es negativa. Y voy a tomar a B como el valor de 1. Vemos que es positiva. Entonces, con esos dos valores voy a iniciar lo que es el método de bisección. A quedamos que es 0 y B quedamos que es 1. Bien, negativo y positivo. Bien. Vamos a iniciar con el método de bisección, que en este caso es lo mismo, A más B sobre 2, el punto medio. Sabemos que el punto medio entre 0 y 1 es 0.5, pues lo voy a calcular de todas maneras. Sería A más B sobre 2. Obtengo el valor de 0.5. Entonces, si yo evalúo el valor de 0.5, me marca el valor de 2. Bien, hay que componer la fórmula, es J. Bien, me marca que es negativo. Vamos a ver si es cierto, en 0.5 es negativo, correcto. Bien, entonces vamos a ver, como es negativo, lo que yo voy a hacer es sustituir en la parte negativa, que en este caso es A. Sustituimos 0.5 y eso lo puedo bajar sin ningún problema. Bajamos y menos 1.5625, lo que me dio. Mientras que la segunda permanece igual. Bien. Volvemos a calcular el punto medio. El punto medio entre 0.5 y 1. Lo calculamos. A más B entre 2. Me da el valor de 0.75. Ahora, vamos a evaluar el 0.75. 0.75 a la cuarta, más 3 por 0.75 al cubo, menos 2. Como resultado, me va a dar menos 0.41. Como me quedó negativo, lo voy a sustituir en la parte negativa, es decir, en A. 0.75, eso lo puedo desplazar, me tiene que dar menos 0.41, me da. Mientras que B permanece igual. Bien, permaneció igual. Vuelvo a calcular el punto medio, que en este caso sabemos que es A más B sobre 2, 0.875. El 0.875 lo sustituyo en la ecuación, 0.875 a la cuarta, más 3 por 0.875 al cubo, menos 2. Si yo resuelvo, me queda 0.59. En este caso ya me quedó positivo. Entonces lo sustituyo en la parte positiva. 0.875 y bajo esto me tiene que dar el mismo resultado, 0.59. Me dio. Mientras que el valor de A sigue siendo exactamente el mismo, menos 0.41. Ok. Vamos a calcular otra vez el punto medio. Misma fórmula. A más B sobre 2, 0.81. Vemos que nos estamos aproximando cada vez más al valor de la raíz. Bien,
Ahora, ese 0.8125 lo sustituyo en la ecuación. 0.8125 a la cuarta más 3 por 0.8125 al cubo menos 2. Al resolverlo, me va a quedar como 0.04 y más decimales. Me quedó positivo, entonces lo sustituyo en B. Sustituyo 0.81. El siguiente me tiene que dar el mismo valor, 0.04, sí me dio. Mientras que A permanece igual. Sigue siendo lo mismo. Vuelvo a calcular el punto medio A más B sobre 2, que en este caso es 0.78. Bien, ese valor de 0.78125 lo sustituimos en la ecuación. 0.78125 a la cuarta más 3 por 0.78125 al cubo menos 2. Al resolverlo, me queda como este valor, menos 0.19. Me quedó negativo. Entonces, como me quedó negativo, lo sustituyo en la parte negativa. 0.78 y eso lo desplazo, me tiene que dar menos 0.19. Aquí lo tengo. Mientras que el valor de B sigue siendo exactamente el mismo. Vuelvo a calcular el punto medio entre 0.78 y 0.81. A más B sobre 2 me va a dar como resultado 0.79. Ese valor de 0.79, 68, 75 lo sustituyo en la ecuación. Al resolverla, me da el valor de menos 0.07. Me quedo negativo. Lo sustituyo en la parte negativa, que en este caso es A. 0.79, desplazo me tiene que dar menos 0.07. Ahí está. Mientras que la segunda permanece igual y permanece igual. Vuelvo a calcular el punto medio, A más B sobre 2. En este caso me da 0.8046. Bien, ahora tomo este valor, lo sustituyo en lo que es la función y como resultado me va a dar el valor de menos 0.01. Me quedo negativo. Lo sustituyo en la parte negativa, 0.80 y menos 0.01. Mientras que B sigue siendo el mismo valor. Quedó el mismo valor, 0.044. Bien, ahora calculo otra vez el punto medio. Me dio 0.8085 y después el valor de la función, 0.01. La voy a parar hasta acá por el momento. ¿Por qué? Porque necesito calcular el error. Hay que ir calculando el error de preferencia de renglón, renglón, iteración por iteración, porque es posible que haga más iteraciones de las que son necesarias. Bien, ¿cómo calculamos lo que es el error aproximado? Entonces, es el valor absoluto de la aproximación actual menos la aproximación anterior sobre la aproximación actual y la multiplicamos por 100%. Lo voy a calcular. At, eso es igual a... Ok. Y sería el valor actual menos el valor anterior sobre el actual y sería multiplicado por 100. En este caso solamente lo modificamos a porcentajes. Me quedó el 33.33%. Hago lo mismo con los demás. Y en este caso sería el valor absoluto y sería el actual menos el anterior sobre el actual y se multiplica por 100. En este caso, en porcentaje, 14.29. Y así puedo ir calculando los demás. Lo voy a hacer hasta el 8 donde lo tenía. Bien, 0.48. Yo lo quiero 0.01. Menor o igual. Aún me faltan más iteraciones. Entonces sigo con el procedimiento. Me quedó positivo.
Con me quedo positivo lo sustituyo en B. Sustituimos 0.8 y, bueno, aquí solamente puedo bajar 0.01 como me quedo acá, mientras que el valor de A sigue siendo el mismo valor. Sigue siendo lo mismo. Me da curiosidad. Me cambió el ciclo. Aquí está bien. Un error mío. Entonces, ya permanece el mismo valor. Calculo otra vez el punto medio, 0.8066, y después calculo cómo se encuentra la función en ese punto. Vemos que tiene el valor de menos 0.002. Vuelvo a calcular el error aproximado. Me quedo como 0.24. Me hace falta otra iteración. Como me quedo negativo, lo sustituyo en la parte negativa. Bien. 0.80 menos 0.02. Y ahora voy con B. Permanece igual. Bien, quedó igual. Vuelvo a calcular el punto medio, 0.8076. Bien, calculo el error aproximado. Me quedo como 0.12. Aún no es menor a 0.1. Entonces debo de hacer otra iteración, la iteración número 11. Bien, me quedo positivo. Como me quedo positivo, lo sustituyo en B. Sustituimos XM y 0.05. Este sigue siendo el mismo valor, 0.8066 y menos 0.1. Bien, el punto medio me dio 0.8071. Calculo otra vez el error aproximado, me quedo como 0.06. Ya es menor al 0.1 y hasta ahí termina el cálculo. Entonces tenemos como solución, mediante el método de bicepción, el valor de 0.8071. En GeoGebra me dio 0.8069. Son aproximados. Bien. Así es como nosotros podemos calcular una raíz mediante el método de bicepción. Necesitamos un valor positivo, un valor negativo, A y B. Y aplicar la formulita las veces que sean necesarias. De preferencia, es mejor utilizar lo que es una hoja de Excel. Solamente agregan las fórmulas de la función. Por ejemplo, aquí la metí. La f9 a la cuarta más 3 veces f9 al cubo menos 2. Aquí lo mismo. Y aquí también tengo lo que es la fórmula del punto medio. A más b sobre 2. Bien. Tenemos también unos ejercicios para que puedan practicar. Son estos 5. Van a aplicar el método de bisección. En este caso, me pide lo que es P3, la iteración 3 o la partición número 3 para esta función. En este caso, van a calcular también el número de iteraciones de esta función. La ventaja es que les da el intervalo. Aquí lo mismo, también ya les da el intervalo. Bien, eso sería todo por el método de bisección. Nos vemos en el siguiente video en el cual vamos a hablar del método de la falsa posición.